Hola a todos, bienvenidos en otro episodio del podcast del Colmenar de Artes Vivas, la segunda edición. Les habla Violeta Cuña y hoy tenemos a dos invitadas, buenísima onda. Vamos a empezar por el que estuvo en la primera vuelta del 2023. Artista visual, performer y bueno, uno de las primeras abejas en salir de este proyecto, José Galeano. Y a mi izquierda, la estimada artista escénica, actriz, dramaturga, periodista. ¿Qué más? Gente. Nata Santos, conocida por muchos en el circuito teatral, Nati Patti. Natalia Patricia Santos Vega, completo. Muy bien, eso. Bueno, comenzamos. Una breve presentación, un poco cada uno cómo quiere introducirse y hablar de lo que uno está haciendo, lo que ya hizo, lo que le mueve. Bueno, yo, como dijo Viole, vengo de las artes escénicas, soy actriz. Sí, más, ahí está. Acá, más cerca. Sí, por las dedos. Bueno, como estoy en las artes escénicas, mi formación es más que nada teatral. Sin embargo, siempre fui curiosa y siempre estuve interesada como en el diseño de arte, dirección de arte, la música, la danza. Algún tiempo pasé por ahí. Entonces yo creo que eso fue lo que me movió a llegar a este espacio que se habilitó con el Colmenar, ¿verdad? Transdisciplinar, multidisciplinar, ¿cómo vendría a ser esto? Entonces, bueno, esa soy yo, la que llegué y que me llevé muchas cosas del espacio y del compartir. Gracias, Nata. Bueno, seguimos con José. Esto va a ser un ping-pong, parece. Bueno, ¿qué tal? Yo soy José Galeano. Me formé en marketing y publicidad, pero mi pasión siempre fue lo visual. Y después de eso empecé a estudiar fotografía y también estudié por cuenta propia o en forma autodidacta. Estudié diferentes tipos de expresiones artísticas y bueno, últimamente me estoy dedicando más a la fotografía como arte y también de repente pinto, de repente hago cerámica y eso. Y lo del el performance es así medio de repente, ¿verdad? Medio así, como que así nos lanzamos, pero siempre sale algo, siempre se puede sacar algo bueno de todo lo que hacemos. Y más todavía cuando juntamos las artes. Copado. Bueno, nada, ambos son Nata, es de esta edición que reciencito terminó la semana pasada. Y bueno, son como grupos distintos, tuvieron unos trayectos distintos, no sé qué. Vas a empezar por Jo, ¿no? ¿Qué fue lo que recordás al menos de la experiencia, de la primera vuelta, los primeros encuentros o los laboratorios que se habían como puesto como oferta a la comunidad y nada, que en pocas palabras que se te queda de la experiencia, ¿no? Bueno, a mí realmente me encantó la propuesta del Colmenar, ¿verdad? De venir a aprender artes vivas. A mí todo lo que sea artes, luego ya me llama la atención y ya, sí, luego ya digo, sí a todo. Entonces me uní así de una. Y bueno, me encantó uno del grupo, ¿verdad? Porque eran así un poco de todo, ¿verdad? Y todo aprendemos de todo al final. Y bueno, la experiencia fue súper enriquecedora, fue algo nuevo también para mí porque yo
realmente no estoy en el ámbito escénico, ni en la danza, ni en nada que sea así expresión corporal. Y fue realmente enriquecedor. Me encantó que tenga su parte práctica y su parte teórica. Y bueno, fueron unos meses súper intensos que me acuerdo que no daba el tiempo para hacer todo lo que queríamos hacer, ¿verdad? Pero súper lindo. Copado. Bueno, no sé, ahora desde la perspectiva de Nata, como ahora lo ve con un poquito más de distancia, con una semana de distancia. Con una semana de distancia, una semana de nostalgia también. Bueno, a diferencia de lo que cuenta José, nosotros tuvimos un Colmenar muy compacto, muy rápido, vertiginoso, ¿verdad? Donde un mes, donde estuvimos prácticamente todos los días, salvo 2, ¿verdad? Compartiendo durante unas horas, juntos, juntes. Un grupo muy pequeño, muy íntimo, donde creo que me llevé mucho la palabra permear, ¿verdad? No solamente compartimos saberes y haceres, ¿verdad? Tanto artísticos como teóricos, prácticos y teóricos. Fue un encuentro de personas que están haciendo cosas dentro del arte con perspectiva de lo social, con una aproximación a lo político, con un interés en generar cambios, entender del afuera, del adentro, de la ciudad, de la gente, de los cambios, de los territorios. Para mí verdaderamente fue una experiencia, y creo que para los y las que pasamos estas semanas juntos y juntas, algo que nos modificó en la manera de pensar cómo hacer arte, cómo preparar y pensar un gesto, no una obra, ¿verdad? Porque que es una obra, al fin y al cabo, que es lo que estuvimos discutiendo todo el tiempo. Nada es cerrado, nada se acaba, y me pareció que ese sumar permanente es lo que genera el Colmenar y que es lo más interesante. Qué ocupado, gracias, da gusto. Es muy loco porque es como, parece como un puente acá de 2 años, 2 ediciones. Sí, me interesa mucho, pues, Nata, como, no sé, si en joda o no, bueno, muchos venimos de lo multidisciplinar, ¿no? Y creo que hasta ahora se sigue como utilizando mucho la perspectiva, ¿no? Muchos hacemos muchas disciplinas. Yo me disciplino en teatro, me disciplino en fotografía y también hago un poco de acroyoga o pole dance, ¿no? Que es una alta disciplina, alto circo, que tiene como sus formas de hacer, su historial, su ética. Lectura, tiene también sus lecturas, cada disciplina, su público, sus lecturas, todo eso que decís. Entonces sí, un poco lo que genera bastante desconcierto y empezar un poco a desde qué lugar me ubico. Claramente sí es cada uno desde sus disciplinas aquí, que siempre al menos se repitió que no, la idea un poco con las artes vivas no es negar las disciplinas, sino cuestionarlas, ponerlas. Me gusta el término ponerlas en tensión. Yo recuerdo un poco, siempre, sobre todo, la idea nos pide la forma. El concepto, lo que nosotros buscamos, pide la forma. A mí el gesto, yo con José realmente tuve un relacionamiento bastante cercano posterior al Colmenar. Primero porque en nuestro día a día cotidiano de civiles nos cruzamos en el gimnasio varias veces. Las veces que había una propuesta para encontrarnos, José siempre estaba ahí. Es uno de los más atentos, me pareció como uno de los perfiles más interesantes del Colmenar. Pero no solo eso, sino su proceso y también su gesto final, que fue para mí fue muy conmovedor. O sea, movió cosas en él, yo fui testigo,
y también en su presentación, ¿no? En la plaza eran unas postales oraculares. Entonces, José pasó de la colección sin saber del por qué coleccionaba, pero sí había como yo lo que recuerdo es que había como, él le llamaba siempre la atención, entrabas a las librerías y a estos lugares de oferta de libros usados, porque siempre entras o entrabas como para ir a ver qué, sin saber qué vos querías. Bueno, sí, siempre entraba para mirar libros porque también me gusta mucho leer. Y bueno, y siempre veía así en una esquina un montón de cosas que se encuentran dentro de los libros. Y eso me llamó mucho la atención en principio, porque hay toda una historia en cada libro, ¿verdad? Porque cada libro ya vivió, ya se leyó muchas veces, ya la gente puso su historia dentro de ese libro y bueno, esas cosas fueron a parar a esa librería y bueno, y ahí estuve mirando esas cosas y bueno, y ahí como que me empezó ese interés por las postales antiguas, digamos, porque casi todas son antiguas, pero más me impresionaba que había como o sea, casi todas las postales tienen una carta, una dedicatoria, y bueno, y eso a mí me encantaba de que hay una historia en esa postal. Hay una emoción que se transmite de un lugar a otro lugar. Y bueno, esas emociones estaban ahí, no en el momento ni en el lugar adecuado, pero fueron a parar ahí. Bueno, y eso quise capturar yo. Y empecé a juntar en esa librería, en la que siempre me iba, y después iba a otras librerías. Y bueno, y así fui juntando de a poco esas postales. Y bueno, y de ser una colección pasó a ser, como dijiste, en un gesto oráculo, sí, más o menos. Después, bueno, como, a rememorarme bien cómo fue que terminamos en una cuestión de futuro, o sea, porque a mí me movilizó mucho también el hecho que José encontró y trajo en esa edición fue un poco archivo, ¿no? Luego del taller duracional fue archivo en base a un poco a lo que ustedes traían Sí, o lo que ustedes querían aproximarse con dos textos de Arquette, creo que era el que le pasé. no me acuerdo. El texto, no es fiebre de archivos, algo que dijo Heidi Díaz, una tutora. Ahora estamos en la fiebre de archivos. Ya le voy a pasar ahí subtitulado, va a ir el nombre acá abajo, el nombre del texto. Bueno, José desplegó, Clara, así, literalmente sobre la mesa, un conjunto de postales maravillosas que trascienden totalmente el tiempo. Eran las imágenes, ¿no?, de paisajes. Sí, Eran varios paisajes, pero atrás no todos tenían estoy en tal parte, ¿no? Sino que directamente transmitían una emoción, un sentimiento, un deseo también, o claramente una expresión de añoranza, nostalgia. Y el gesto abre para muchos lugares. No sé si este acto no sé si no es en el mal sentido, pero como un espía, ¿no? Como abre materiales o cosas que tenían muchos cargados de sentimiento y de valor, que ya están en otro lugar, ¿no? O que pasaron a hacer otra cosa, porque la gente como que, para mí al menos, desde mi lugar personal, las postales significan mucho, ¿no? Yo soy de guardar, así como mi abuela era así. Yo guardo todas las cartitas que me hacen mis alumnos así de teatro y cositas así, o de cumpleaños, de todos los cumpleaños. Yo mis agendas cada vez se va llenando más la parte de atrás de guardar cosas, porque guardo las tarjetas, ¿no? Y en una cajita también. Y ahí están cargados de muchas cosas, y esto sin embargo como
se fue, está público, está ahí como para abrirlo y ya no es de nadie, pero estaba con un destinatario y un remitente. ¿Cómo terminó? ¿Recuerdas cómo habíamos hablado del... Ah, era el juego de la presentación de las cartas abiertas en la plaza, ¿no? En una mesa. No sé cómo podrías describir esa acción. Bueno, y al final hicimos un gesto en donde yo me presentaba en una mesa, las postales se barajaban a la persona que estaba enfrente y después se cortaba el mazo y la persona elegía, o sea, se ponían 6 cartas o 6 postales y la persona elegía una de ellas y yo al final le leía esa emoción, ese gesto. Y bueno, la experiencia a mí me encantó, además que en varias oportunidades me llegó a emocionar también porque yo parece que me conectaba con la persona de enfrente y bueno, como que y la emoción que estaba en esa carta nos conectaba. Y inclusive una persona me dijo que lo que yo le leí que era casi tal cual lo que ella más o menos estaba sintiendo con otra persona. O sea que era como que lo que yo le leía era que esa persona le estaba enviando a ella. Y bueno, y eso me gustó mucho esa experiencia. Todavía estoy juntando, justamente hace unos días me fui a buscar más postales. Y bueno, estoy agrandando la colección. Bien, más que colección, me parece que el gesto puede potenciar, ya es potente en sí el gesto que habías hecho y no, te animo a que sin miedo lo repitas en cualquier lugar porque o en momentos que consideres, porque a mí también me movilizó mucho, me pareció acertado y fue preciso también tu decisión, ¿no? Esto es. Y empezó de una colección a realmente como es en esta edición estuvimos hablando también ahí con Nata y el grupo, como el ojo visco, el ojo, la mirada oblicua o la mirada extrañada, ¿no? Es una postal y ya está, pero ¿qué pasa si esto me genera como, me está diciendo algo del futuro cuando ya es algo del pasado? O si esto yo le presento a alguien y así como vos, esa otra persona se conecta con historias y sentimientos ajenos. Muy copado. También, no sé, me llevó ahí un poco al trabajo del Arbeitsjournal de Bertolt Brecht, su trabajo previo en el exilio, antes de, bueno, que de ahí sacó un poco la técnica del extrañamiento, del distanciamiento, que era un poco su blog de notas, en donde él pegaba imágenes de recortes periodísticos de la época de el nazismo, la Iglesia Católica y los proamericanos, la ola contraria al nacionalsocialismo. Y abajo ponía unas líneas de poemas de él que no tenían nada que ver con la imagen, por ejemplo. Nada, buenísima onda. Y lo de Nata, este año se decantaron por un gesto en colectivo que se llamó, a ver si recuerdo, la Triada Naranjera. La triada naranjera, sí. Muy bien, la Triada Naranjera, no me puedo olvidar así nomás. Aparte no eran muchos gestos, así que más vale. Y lo hicieron en colectivo con las chicas de Corrientes, Charo y Muri. Bueno, ahora un poco el proceso, porque varias cabezas piensan mejor que una y había como, que vamos a presentar, no tenemos tiempo, no estamos seguras, como siempre pasa. Pero, no sé, contanos vos, Nata, desde tu perspectiva, ¿cómo sentiste? Y nos sobrevoló la naranja. Sí, sí, bueno, tengo que comentar que días antes tuvimos los encuentros sobre telepatías líquidas con Pacheco, Juan Pablo, y se hizo presente en varias de las experiencias.
la naranja, el color, la fruta, el árbol, la imagen, el recuerdo de una fruta que se cortaba, el vínculo de personas, ancestros, ancestras, con el acto de pelar naranja, de usar la naranja para curar, de tener naranjas en la casa permanentemente. Permanentemente estuvo como ahí eso, ¿verdad? Y cuando parecía que no teníamos todo el contexto en sí, en casa encontré una manta de Pouvi de color naranja muy desteñida. Ya venía con unas naranjas que habíamos hablado y yo había quemado en pandemia. Las chicas estaban armando valija, nos pusimos a hablar en el chat acerca de todas las coincidencias que teníamos y todo el pensamiento que teníamos alrededor de lo ritualístico y del territorio en sí y cómo mirar el espacio, el territorio, la memoria desde algo tan simple que nos puede unir, que es una naranja. Pues sucedió que también a Juan Pablo le había venido la imagen de la naranja, de la fruta, en una meditación que habíamos hecho cerca del río en paralelo, y decidimos que esa era la manera en que íbamos a contar nuestro transitar dentro del Colmenar, nuestro vínculo con todas esas historias y todo ese aprendizaje que habíamos tenido. Y a mí me había llegado también el vínculo con algo que yo ya traía al Colmenar, que fue lo que movilizó mi llegar hasta ese espacio de formación, que era mi vínculo con la ciudad. Y salimos a buscar plantas de naranja, las naranjas que se habían plantado en algún momento posguerra para alimentar a la población o para adornar a la ciudad a principios del siglo XX como parte de la proyección urbanística, y que hoy están desperdigados por las calles céntricas, los naranjales un poco llenos de hollín, sin producir naranja. A lo mejor nadie sabe ni qué son naranjas o limones o lo que sea, ya no comestibles. Y eso nos llevó a reflexionar sobre el Paraguay de las naranjas de antaño, de las postales. Encontramos varias postales, eso nos une un poco a la acción que hizo José el año antepasado. Sí, porque habíamos encontrado una serie de postales. Eran las naranjeras, las mujeres que acarreaban naranja hasta los puertos, el puerto no era el puerto de Asunción, sino que no recuerdo bien cuál era, pero desde donde zarpaba y se enviaba el fruto del Paraguay al exterior, por el cual se le reconocía. Y nos vimos reconocidas ahí en nuestra búsqueda, en nuestro interés de llegar al río, en esa cosa de recolectar juntas, y decidimos ser las naranjeras contemporáneas. ¿Las postales dónde consiguieron? Fue una búsqueda así rápida que hicimos en internet, ¿verdad? Pero me había llegado a mí como una primera imagen mientras hacía una investigación muy rápida también, ¿verdad? Sobre los orígenes de las naranjas que tenemos en el centro. Y entonces fuimos descubriendo que había mucha documentación artística y fotográfica al respecto, y encontramos justamente una donde habían 3 mujeres ya en los años 40 cerca de un camión que iban como bajando las naranjas de la cabeza, como ya se había hecho en siglos anteriores, y nos pareció que en este siglo podíamos reproducir eso de otra manera, como una manera de unir, como trascender ese tiempo, ese territorio, y cómo traer esa historia sobre nuestra ciudad y sobre lo que es armar comunidad alrededor de algo que pareciera tan simple, tan cotidiano, y que a veces no nos cuestionamos siquiera de dónde viene, que es una naranja en un súper, ¿verdad? Que para Paraguay actualmente, después de haber sido productor, hoy importamos naranja, que es lo que decidimos como traer en contraste mientras recorríamos Asunción y íbamos
Yo iba leyendo unos textos con un micrófono eran artículos periodísticos sobre exportación e importación de naranja, donde a diferencia de las postales que habíamos encontrado anteriormente, que daban cuenta de que se llevaban barcos y barcos de naranjas desde acá, se había disminuido la producción y se estaba importando, y ahora era un producto que tal vez ya no era tan habitual dentro de la producción campesina, sobre todo. Copadísimo, porque siento un poco que no terminamos de hablar porque ya se acabó la cantidad en paralelo a eventos que había también acá en el día del cierre, y nosotros todavía no terminábamos, y yo empezaba, André Rolón dio su retorno y bueno, yo empezaba como a dar el mío, que para resumir un poco me pareció un gesto de muchas capas, sumamente interesante, súper dinámico, te implicaba una deriva larga y luego un poco un picnic, por así decirlo, al lado del río, en una islota de camalotes ahí al lado nuestro, en una tarde hermosa en el que compartimos naranjas, la triada nos estaba pelando naranjas, y había distintos tipos de estados de la naranja, de la piel, ¿no? Estaba la piel fresca, estaba la piel recién sacada, ¿no? O como se dice, despellejada. Pues tomábamos las naranjas. Y la piel un poco, la pireca ya probada con el fuego, y la pireca disecada, que ya tenía un aroma distinto al fresco, ¿no? Me pareció súper potente, súper íntimo, súper también conmovedor, porque esa intimidad un poco que generó, sobre todo André se integró bastante en el grupo. No quisieron, no sé por qué, pero bueno, uno siempre no está 100% seguro de su trabajo, ni aunque ensaye mucho. No quisieron hacerlo como muestra abierta, y yo igual en el día avisé. Pero sí iba a tener otro calibre realmente si implicaba, por ejemplo, mucha gente, ¿no? Porque las naranjas eran contadas, bueno, no sé cómo iban a solucionar ahí sobre la marcha, de repente si había más gente, pero se iba a extender en tiempo también, duró casi que 2 horas, pero tenía muchos elementos, ¿no? Este tema de las imágenes superpuestas, el atardecer, el audio de niños durante la deriva, el palpar las hojas o la búsqueda, la pesquisa de los árboles de naranja plantados en la calle de Asunción, en Presidente Franco, ¿no? Presidente Franco, fuimos haciendo desde Eligio Ayala, bajamos Presidente Franco, después encontramos incluso cerca de la costanera unos pequeños arbolitos que están saliendo. Sí, entonces fue una expedición y literal un viaje muy, muy bello. Yo siempre, bueno, estas experiencias lo que generan un poco son redes, y es una hermosa excusa generar un gesto tanto para aproximarnos a las artes vivas un poco. Algunos también quisieran ya entrarse más a la performance, o vienen de hacer la performance y quieren saber qué es las artes vivas, qué son. Y también un poco con ganas de expandir nuestros círculos de complicidades, vamos a decir. Si bien tener una amistad es muy bella, ¿no? Como una escucha ahí atenta, que es impagable, ¿no? A no ser de que quieras terapia, bueno, ahí ya te va a salir mucho más caro, pero es con otras finalidades. Un maestro, un tutor me había dicho, no sean amigos, ustedes tienen que conseguir compañeros del crimen. O no busquen hacer los gestos entre amigos. Traten incluso, pero fue muy loco porque yo noté eso en una experiencia, ¿no? A mí yo era extranjera, ¿no? De los 5 extranjeros del curso, y de repente yo venía al teatro y yo no tenía tanta aproximación y tanta noción de las artes vivas o de la performance como la mitad de la clase.
pero tampoco me hice de demasiados amigos así rápido en el primer semestre o en el segundo. Yo estaba con una recién, una o dos ahí que venían más o menos de lo mío. Y hicimos creo que fue primer semestre, incluso fines de primer semestre o mediados de segundo semestre. Teníamos que hacer unas instalaciones. Entonces fueron los grupos, 4 grupos, de los cuales el mío fue como el más híbrido y ninguno era amigo del otro, ¿no? Éramos como... Y habían otros grupos que ya estaban con mucho más, con una confianza más íntima. Pero lo nuestro fue así un voltaje y ni nosotros no pensamos que iba a tener esa fuerza. Yo siento un poco porque fue muy diverso, pero también conecto con esto que me dijo este tutor, que es como no busquen hacer las cosas entre amigos. Busca a alguien con el que tengas una idea o compartan la misma idea y las mismas ganas, ¿no? Y que lo den todo. De repente no se llevan tan bien, pero si tienen la misma finalidad o pueden tratar de hacer un equipo en las diferencias, se llega muy lejos. Entonces, sí siento que de repente sí, es muy bello también que se generen amistades, claramente, ¿no? Y sería maravilloso, porque es otro nivel de confianza. Pero sí, el Colmenar yo siento que me dio también eso a mí, no solo entre ustedes, sino conmigo, con ustedes, yo con ustedes. Y aprecio muchísimo, sobre todo, que hayan llegado al final. Para mí es mágico, el Colmenar es para ustedes, las artes vivas son ustedes, y apropiense totalmente del término y a seguir, ¿no? Que fue al final, yo siento un poco, que fue lo más movilizador de la experiencia, o ya mirando o estando con cierta distancia, ¿no? ¿Qué es lo que ahora de repente le sigue o te sigue resonando o te sigue preguntando o cambió en vos tu visión del arte? Bueno, a mí, o sea, lo que yo creo que del Colmenar, bueno, entre muchas cosas, ¿verdad? Pero creo que lo que más me sirvió fue el proceso para llegar a un producto final que involucra el archivo y derivas, por ejemplo, que me ayudó muchísimo inclusive para ordenar o para darle nombre a ciertos procesos, ¿verdad? Por ejemplo, lo de archivo, lo que hice con las postales, por ejemplo. Y también últimamente también hago ciertas investigaciones, por ejemplo, y bueno, al final sé que es una investigación de archivo. Y al final sé que esto es una deriva. Y bueno, y todo lo que involucra esos procesos también uno ya es consciente. Entonces, eso me ayudó para organizar mis procesos, digamos. O sea, eso puedo volcar en mi actividad artística actual. Como yo no hago artes vivas como sí, ¿verdad? Pero bueno, sí hice una performance hace poco, ¿verdad? Pero bueno, fue un poco aislado también. Bueno, creo que eso, para los procesos. Y mira que en la primera edición no hicimos deriva, creo que hicimos una sola deriva. Hicimos más taller de duracional, fue lo que se extendió bastante. O sea, bueno, fue el taller completo. Pero hicimos una deriva o dos. Una me acuerdo, después la hicimos más, pero no me estoy acordando tanto. Eran individuales. Sí. Era un fragmento muy pequeño. Y sí, unas derivas individuales. Una hicimos grupal, parece. O sea, hicimos entre todos, pero cada uno por su lado, que fue acá por la zona, sí. Y después parece que había derivas como tarea, no me acuerdo bien. Sí. No me acuerdo bien también. Provocaciones. Porque no era que cumplieron tanto la tarea como tal. Pero bueno, ahí les dejé la consigna, sí, pero es otro laboratorio, eso más extenso. Bueno, y ahora la misma pregunta para Nata Santos. Bueno, así mismo como dijo José, a mí me sirvió para darle nombre a procesos que tal vez de manera muy incipiente e intuitiva, a veces en nuestro hacer artístico llegamos a acariciar sin ahondar,
¿verdad? Y que este espacio te da como esa posibilidad de saber que otros pensaron en esto, sistematizaron, generaron provocaciones, tienen la manera de nombrar eso y te dan sus herramientas ya probadas en su quehacer artístico para generar algo que te puede servir, que sirve en colectivo también para generar exploraciones y sobre todo yo creo que está en el ser humano la recolección, ¿verdad? Y desde siempre, ¿verdad? Ya sea material o inmaterial, y poder determinar qué es un archivo y qué es un rejunte, no más, para poder discernir y de ahí establecer un pensamiento que tal vez te lleve a alguna forma, a un gesto o a algún escrito o a lo que sea, ¿verdad? Pero determinar qué me sirve, qué no, por qué estoy juntando lo que estoy juntando, si es que lo estoy haciendo de manera intuitiva y no estoy comprendiendo el trabajo que tal vez ya estoy desarrollando sin querer, ¿verdad? Por algún interés, alguna cosa, una permanencia extraña que tenemos, una adherencia que se nos da por estar en permanente contacto con una realidad. Y esto, y además hacerlo de manera grupal y poder intercambiar las perspectivas sobre ese proceso, sobre ese mecanismo, sobre los instrumentos que te brindan, y poder decir, me sirve esta, yo lo vi así, yo lo puedo hacer así, a mí me significa esto, entiendo cómo leíste lo que nos pasaron para darle como el marco teórico o no, en nuestro contexto sirve, es o no eso que alguna vez pensaron en otras culturas. Yo creo que eso es lo que más me llenó durante este tiempo que pudimos compartir. Súper copado escucharles, súper interesante, dan ganas de hacer cosas, bueno, que no pare, ya estamos cerrando el año y esperemos que el año que viene siga esta movida, artes vivas sobre todo, para generar preguntas, nuevas perspectivas, nuevas visiones de las artes vivas, artes escénicas, arte en general. Si bien, bueno, de repente hay gente o muchos que también yo alguna vez de alguna forma lo practico en mi día a día, multidisciplina, ¿no? A veces hace 2 meses dejé de practicar pole, pero sí, en esos, la disciplina es la disciplina, pero para una expresión propiamente mía, siempre estoy en los grises y ahí ojalá que nos podamos encontrar. Ya no estamos pocos, ya creo que ya somos muchos, y nada, seguir expandiendo esta red con mucha creatividad, sobre todo con deseo de vivir a pesar de los tiempos tensos, turbios. Siempre está el deseo de proseguir, el deseo de la vida. Digo también esto un poco conecto porque en un proceso iniciático de esto, en el que tenía que cerrar casi que una obra, pero un gesto. Al final la idea era un gesto, pero todos estábamos modo obra porque era presentación de tesis. Hacer esto con depresión es bastante jodido. Te drena la energía, entonces es una energía vital. Las artes vivas requieren de una energía vital, desobediente, disciplinada, pero desobediente hasta el punto de lo indisciplinado. O indisciplinado, claro, pero testarudo con encontrar la manera en cómo puede resolverse o tomar forma eso que uno quiere transmitir, más que contar o informar. Entonces les agradezco que hayan venido. La idea es un poco que esto sea más charla que entrevista propiamente. Me encantaría expandir un poco el portafolio de Nata Santos, que ella viene haciendo mucho antes que yo teatro. Hola, la tía Nata.
Me puede bien dar muchos consejos en dramaturgia y José en fotografía, que le vi súper activo últimamente en una súper presentación en la Feria Oxígeno de este año en el puerto, que te fue súper bien. Los veo a ambos súper activos, así que nada, les deseo lo mejor y ojalá podamos seguir polinizando y generando nuevos lenguajes el año que viene y los siguientes más. Muchas gracias, Violet, sobre todo por el espacio. Gracias. Y siempre nos vamos a cruzar por ahí, en todos los eventos. Sí, Asunción es muy grande, así que nos vemos otra vez. Ya otra vez Violeta. Fue en el gimnasio. Gracias, chicos. Hasta un próximo episodio. Casi olvido, pero no, este proyecto fue financiado gracias al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en su convocatoria 2024 y con el apoyo y patrocinio del Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe Centrum de Asunción. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.